Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero que me acompañen a leer un capítulo muy hermoso que está en el libro de Isaías, el capítulo 35. Ahí encontraremos muchas referencias a Cristo y un hermoso mensaje para los de corazón apocado, como dice ahí el versículo 4. Dice el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Aquí entiendo que se está refiriendo a personas que están en una situación como en el desierto y la soledad, desolados, el yermo, estériles, apagados, sin gozo, sin esperanza, en definitiva. Versículo 2: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Aquí hay una promesa de un futuro, que esto dice florecerán como la rosa, florecerá profusamente, y compara aquí esa gloria como la de el Líbano, el Carmelo y de Sarón, que son lugares hermosos en la antigüedad. El Líbano, el norte de Israel, el Carmelo, el monte Carmelo. A eso compara a esta situación desértica, a un lugar lleno de vegetación, árboles, flores, esplendor. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Estos que estaban en una situación desértica y de soledad, dice que verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es decir, párense, pónganse de pie, alcen las manos cansadas. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Y cuál es este pago? Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, que Dios viene a esta gente que estaba en el desierto o en situación desértica y de soledad. Viene Dios mismo a salvarlos. Aquí hay un mensaje de salvación para estos de corazón apocado, triste, sin esperanza. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Este capítulo es una promesa a futuro, pero aquí está diciendo cuándo es este futuro. No son miles de años en el tiempo, en el futuro lejano. Tiene un cumplimiento o una fecha estimada. Y aquí da unas pistas de cuándo será esto, esta alegría de esta gente que va a ser salvada por Dios mismo. Habla aquí, versículo 5, de que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Milagros, prodigios, portentos ocurrirán cuando Dios mismo venga con retribución, con pago, a salvar. De aquí dice que aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Va a manar la tierra agua a raudales. Aquí estos dos versículos, el 5 y el 6, me recuerda cuando Juan el Bautista mandó a unos discípulos a preguntarle a Jesús. Él estaba preso en la cárcel, Juan, y le manda a preguntar al Señor lo siguiente. Mateo 11, versículo 1 en adelante dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cuándo se cumplió esta promesa que se iban a alegrar el desierto y la soledad y a florecer profusamente
y iba a manar agua en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, se está refiriendo a los días de Cristo, del Mesías, de nuestro Señor. Juan preguntó, ¿eres tú el que había de venir, el Cristo, el Mesías? Y Jesús le dice, mira, ve, mira las cosas que hago, las cosas que ocurren, que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados. Eso es señal evidente de que se está cumpliendo la promesa de Isaías 35. Entonces aquí vemos que Dios ya descendió y que venía a salvar, con abundante beneficio para las personas, salvación, curación, abrir los ojos, la boca para hablar a los mudos, sanidad para leprosos, es decir, literalmente agua en el desierto, manantiales de agua, torrentes en la soledad, torrentes de agua, de sanidad. Nuestro Señor Jesucristo aquí es comparado como una fuente de agua, de vida, como dice Juan, que salta para la vida eterna. Dice el versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Aquí está diciendo que ya no habrá chacales, que son carroñeras, que se comen animales muertos. Dice que ya no será un lugar tétrico, oscuro, siniestro, sino que será lugar de cañas y juncos. Es decir, luz, algo hermoso de admirar, de mirar. Un lugar idílico. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hemos estado leyendo estas semanas pasadas Levítico 13, 14, donde habla de peste, en particular de la lepra. Una persona con lepra tenía que ser apartado del campamento hasta que fuera sanado, si que se sanaba. Si no se sanaba, estaba condenado a vivir afuera del campamento, sin tener contacto con sus familiares, sus amigos, porque podía contagiarlos. Y era declarado inmundo. Por lo tanto, no podía ingresar a la congregación, al tabernáculo. Tenía que estar fuera. Y esto es figura de la vida eterna, de la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que no entrará ninguna cosa inmunda en esta ciudad, la Nueva Jerusalén, sino solamente los que son limpios en Cristo, por su sacrificio, por su muerte, por que Dios vendría y nos salvaría. Él nos va a llevar limpios a la vida eterna, por medio de su sacrificio perfecto y su sangre derramada en la cruz. Curiosamente, ahí dice el versículo 8, este será llamado camino de santidad. Y los primeros cristianos, antes de llamarse cristianos, hay versículos que dice que se les llamaba del camino. Miren, quiero que veamos cómo hay varios versículos que hablan de este camino de Isaías 35:8, camino de santidad. Miren cómo les llama andar en Cristo. Hechos 16:17. Esta, una niña que adivinaba por un demonio, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En Hechos 18:25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Después que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, dice Hechos 18:26, está hablando de Apolos, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino
ahí con mayúscula. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El camino se le llamaba a andar en Cristo en el principio. Predicar el Evangelio, creer en Cristo, era andar en el camino de Dios. En Hechos 19 vemos un alboroto que ocurrió en Éfeso y dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, andar en Cristo, la fe en Jesús. Y en Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, los judíos, llamaban a esta secta, según ellos, nueva que había aparecido, que seguía a Cristo, ellos decían que este camino era una herejía. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Y cuando Pablo hablaba con Félix, dice en Hechos 24:22, entonces Félix, oídas todas estas cosas, estando bien informada de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces, vemos claramente que en el principio, antes de ser llamado cristiano, todavía no se llamaban cristianos, fue más adelante, eran conocidos como el camino de Dios. Este grupo, seguidores de Jesús, se llaman el camino de santidad, como dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este camino de salvación, este andar en Cristo. Acuérdense que hay dos caminos, uno ancho y espacioso, que va a la condenación, y uno estrecho, que va a la vida eterna. Ese hay que seguir, ese camino, el estrecho, que lleva a la vida eterna. Aunque seamos torpes, dice que no se extraviará, no se va a perder. No habrá allí león ni fiera subida por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. O sea, este camino es un camino libre, expedito, despejado. No hay fieras salvajes que puedan entorpecer nuestro camino. No van a ver, dice ahí el 35:9. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos, los salvados. Esta gente que tenían una condición desértica, de soledad, yermo, desolación, tristeza, corazón apocado, sin ánimo, se les promete redención, ser redimidos, rescatados, por un precio, por el precio del Hijo de Dios, del Mesías que está siendo anunciado aquí, del 5, el 6, y que este andar en este Mesías se llama camino de santidad, tal como era conocido en el principio, el camino. Éramos conocidos como la secta del camino. Después, más adelante, por disposición divina, se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por disposición divina se nos puso ese apodo, cristianos. Y los redimidos de Jehová, toda esta gente, a los cuales Dios mismo vino y los salvó en la persona de Jesucristo. Dios, el Padre, estaba juntamente con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, empeñados en esta labor, en esta misión de salvar a esta gente, a estos apocados de corazón, que éramos todos nosotros los que estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos, a las promesas, muertos espiritualmente y siguiendo la voluntad de nuestro perverso corazón y de Satanás, el príncipe de este siglo. Pero por la misericordia de Cristo, Él vino a salvarnos por medio de su muerte, a redimir a esta gente, a este pueblo que estaba en oscuridad, en tinieblas. Quiero que leamos un hermoso pasaje donde se va a conocer el cumplimiento de estas palabras, de esta profecía de Isaías. Está en Lucas 2, cuando se aparecieron ángeles a los pastores. Miren qué hermosas palabras y concuerda exactamente con lo que dice Isaías. Dice Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El gozo que prometía, ¿se acuerdan? Isaías 35. No temáis, levantad las manos, decía Isaías, alzad las manos. Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué decía Isaías? Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está el cumplimiento. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que también en el Salmo 111 se le llama Adonai, al Mesías. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para estos apocados de corazón, a estos que estaban en el desierto, en la soledad, en el yermo, desamparados de la vida, aquí venía una buena nueva. Cristo nació. Cristo el Señor ha nacido un Salvador en Belén, en la ciudad de David. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Un niño sin cumplimiento de la promesa de Isaías 35. Un niño. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ahí estaba, un niño, un bebé recién nacido, acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, los ángeles. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. María miraba estos sucesos como los magos que llegaron, ¿cierto?, con ofrendas, oro, incienso y mirra. Ahora llegaron pastores a decir cosas que habían dicho los ángeles acerca de este niño, que era el Mesías, el Cristo, el Salvador, prometido. Y dice ahí que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como les habían dicho los ángeles, así mismo fue lo que fueron ellos a ver. Entonces, hermanos, cuando leemos los textos de Levítico 13, 14, 15 incluso, acerca de estas plagas, cómo Dios declaró inmundo a los que tenían cualquier tipo de flujo o plaga, y tenían que ser expulsados de la congregación, fuera del campamento. Esto da a entender que cualquier cosa que salga de nuestro cuerpo nos declara inmundos. Y Jesús dijo en cierta ocasión, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón y de la boca es lo que contamina al hombre. Del corazón salen los malos sentimientos, la envidia, los homicidios, los pleitos, las envidias, las guerras, ¿cierto? Del corazón del hombre salen todas estas inmundicias que contaminan al hombre. Dice Apocalipsis 21-27, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos redimidos que habla Isaías 35, estos redimidos, estos rescatados por la sangre de Cristo. Solo ellos entrarán en esta nueva Jerusalén. Fueron limpiados de su abominación, fueron limpiados de su lepra, que es el pecado. Y bueno, para concluir, hermanos, quiero que leamos un hermoso versículo que está en Tito 2:11. Cristo vino, se cumplió lo prometido por Isaías y los demás profetas, que Cristo tenía que nacer en Belén y criarse en Galilea, hacer milagros, prodigios, portentos, para demostrar que era el Mesías enviado por Dios. Por medio de esos prodigios, Jesús le demostró a Juan el Bautista que él era el Cristo, que no había que esperar a otro, que ya había venido. Dios mismo vendrá y os salvará, ya está, nació. Ahora nos queda lo siguiente, lo que dice aquí Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Jesús ya vino, ya como dijeron los ángeles. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para no ser declarados inmundos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Acuérdense que dice que este pueblo santo, que andaba por este camino de santidad, son redimidos de Dios, redimidos, rescatados por precio, la sangre de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, hermanos, vemos cómo la profecía de Isaías 35 se cumple en nuestro Señor Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Él es el Salvador, el Cristo, que vendría, que vino en el pasado hace ya casi 2000 años. Se cumplió esta promesa. Él ofreció su vida por el rescate de muchos, por ustedes, por mí, murió en la cruz. Pablo, por medio de Tito, nos insta a ser un pueblo celoso de buenas obras, siguiendo la ley de Cristo, amando como Él amó, perdonando como Él perdonó y soportando al prójimo como Él soportó. No seamos declarados inmundos para ser expulsados de la Nueva Jerusalén, porque ahí no entrará nada inmundo. Pero sí tenemos la certeza de que en Cristo Jesús fuimos limpiados, justificados, perdonados nuestros pecados, hechos cercanos a Dios, justificados, reconciliados para la vida eterna. Amén, hermanos. Gracias por oír esto hermoso que está aquí en este libro de Isaías, en este capítulo 35. Es cosa de leerlo, repasarlo y sacar de él la enseñanza que está contenida para nosotros, para fortalecer nuestra fe. Amén, hermanos. Que tengan un buen día. Damos gracias a Dios y al hermano John por su dedicación y preocupación. Cuidadosa predicación. Pastor, comentario. Ya, 1 Juan 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él, entiendo que es a Jesucristo, lo dice en forma tan sucinta y tan clara, porque amarle a Él, uno tiene que saber por qué está diciendo esto. Nosotros le amamos a Él. Es por eso que se caracteriza el amor entre nosotros y el Señor Jesucristo. ¿Por qué nos amó? Porque se dio en la cruz por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y murió en la cruz por nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Cuando nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que estarlo diciendo de verdad delante de Dios. No hacerlo así nos condena. Pero si lo hacemos con amor, reconociendo su obra redentora por nosotros de haber muerto en la cruz como un pecador, como cualquiera de nosotros, debemos tomarlo como un tesoro, porque este es un camino abierto directo a la presencia del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si yo le pregunto, ¿usted ama al Señor Jesús? Usted diría, sí, amo al Señor Jesús. Bueno, aquí está. Y yo le amo, ¿por qué? Porque Él me amó primero. Que nunca falten estas palabras de salvación y de santidad en nuestra boca, y que Dios llene de su verdad y de su amor en Cristo a toda la iglesia que escucha esto y a los que están participando todos los días. Que el Señor les mueva a amar a Cristo y a exaltarlo para que sea grande la salvación que Jesús ha hecho en nuestros corazones como Él lo desea. No hay otra obra más grande en el mundo o que se pueda contar que sea más grande que la obra de amor de Cristo, de haber entregado su propia vida siendo justo por nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan una muy buena tarde, porque nos recordamos siempre y nunca debemos olvidar que Jesucristo se entregó por nosotros porque Él nos amó primero. Gracias, hermano. Amén, pastor. Muchas gracias a usted.